Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Eduardo Arroyo Robles y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Tijuana. En este video resolveré algunos ejercicios de los problemas ya propuestos, que son los problemas 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25, 26 de nuestro PDF de control estadístico. Este ejercicio es para la clase de control estadístico de la calidad. Entonces, aquí dice que resolvamos el ejercicio 6. Dice, en el caso del ejercicio 5, obtenga una carta P con límites de control variable. B, ¿qué diferencia observa con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? En el ejercicio anterior 5, dice calcule el límite de control utilizando el tamaño de su lote promedio. Entonces, tengo que hacer una comparación. Tengo que hacer una carta P con límites de control variable y tengo que compararla contra la carta P de subgrupo lote promedio. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la carta P con límites de control variable depende del tamaño del lote. El tamaño del lote puede por lo regular ser fijo y tener un lote de 300. O el lote 1 300, lote 2 300, pero en una carta P de control variable puede haber menos piezas en un lote, como en el 8, en el lote 8 y en el lote 9, o pueden haber piezas de más, como en el lote 15, que hay 305. Estas variables nos dan una carta P de límites variables. Y, por ejemplo, la carta P de subgrupo lote promedio del ejercicio 5, en este caso se utiliza el promedio de los 21 lotes para determinar el punto central, y aquí no hay variables en los límites, es una línea recta. La carta P se grafica por proporciones pi. ¿Qué quiere decir proporciones pi? Quiere decir que por cada total de defectos se va a dividir entre el tamaño del lote para tener una proporción pi. Entonces, si dividimos el lote 1, que tiene 15 defectos, entre 300, nos da igual a 0.050 milésimas. Si dividimos las 12 defectos del lote 2 entre 300, nos da una proporción de 0.040, y así sucesivamente. Yo ya me adelanté y pues copié esta gráfica en un Excel para determinar una carta P de subgrupo lote promedio y una carta P de límites variables. Y pues aquí tengo un PowerPoint donde voy a hacerle el seguimiento a estos ejercicios. Entonces, en el ejercicio 6 dice, en el caso 5, obtener una carta P con límites de control variable. Esto quiere decir que necesito también la de por subgrupo o promedio. ¿Qué diferencia observa con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? Entonces vamos a compararlas. Vamos a abrir mi Excel y aquí tengo la tabla tal cual. Y como les digo, voy a eliminar esa parte. La proporción P es igual al total de defectos entre el tamaño del lote. Y tenemos nuestra proporción P de 0.50, como lo vimos. Hacemos lo mismo con el siguiente y tenemos 0.040. Entonces yo ya nomás convierto mis fórmulas y ya tengo toda la proporción P de los 21 lote. Aquí tengo los totales. Tengo el total de los 21 lote. En este caso son 6.270, la suma de los 21 lote. Tengo la suma total de todos los defectos. Y como un dato extra, tengo la suma total de la proporción P. La suma total de la proporción P nos va a ayudar para determinar la cantidad de producto bueno.
porque todos estos son defectos. En promedio, pues tengo el promedio realizado para crear una carta P por subgrupos o promedios. En este caso mi promedio total es de 299, que es el que voy a utilizar para esta tabla de subgrupos. Y pues los datos para la carta con límites variables pues van a ser estos los datos. Y tengo el promedio de mi proporción P. Originalmente podría decir que en los límites de control variable P es igual al total de defectos entre el total inspeccionados. Total de defectos 224, total inspeccionado 6270. Entonces lo vamos a poner manual aquí. Esto es igual total de defectos entre total de inspeccionados. Punto 0,357, que equivale al promedio de la proporción PI. Esta va a ser mi línea central. Voy a realizar la cantidad, voy a conseguir la cantidad de datos para el producto bueno, y este se especifica de la siguiente manera: Q, que equivale al producto bueno, es igual a 1 menos P, y nos da un total de .964. Ahora, para conseguir n, esta n es para la carta P por subgrupos o por promedio. Esto quiere decir que el total inspeccionado de producto inspeccionado, que son los 6270, entre el total de subgrupos, que son 21 lotes. Entonces el total del material inspeccionado entre el total de lotes, y esto me da mi promedio por lotes, 299, como lo tenemos aquí. Los límites de control superior e inferior lo vamos a sacar con P, con Q y con N. ¿Qué quiere decir esto? Los límites de control superior para una carta P por subgrupo se utiliza N. En este caso va a ser de 299, y se hace de la siguiente manera. Dice que para el límite superior esto es igual a P, el promedio de las proporciones, del total de las proporciones, que suma a K, que equivale a 3, un número fijo, por la raíz de P, que multiplica Q dividido entre N. En este caso yo ya tengo mi fórmula aquí: P que multiplica Q dividido entre N. Mi límite superior es de 0.0680. ¿Cómo le hice para conseguir el dato que me está pidiendo dentro de la raíz? Fácil. Dice que P, el promedio de la proporción multiplicado por Q, que es el producto bueno, dividido entre N, que es el promedio de las muestras. Y así conseguí el dato
que me está pidiendo dentro de la raíz. El límite inferior se hace de la misma manera, pero en vez de sumar vamos a restar. Esto es igual a P menos 3, que es K, un número fijo, que multiplica la raíz de P por Q entre N. Ese es mi límite inferior para una carta P de subgrupos o promedio. Entonces vamos a generar las tablitas, las vamos a generar en Minitab. Voy a generar el de promedios aquí a un lado de 299 para sacar una proporción P. Voy a hacer prácticamente lo mismo. En vez de hacerlo por variables, que ya la tengo realizada aquí, simplemente voy a realizarlo pero por subgrupo o por promedio, con 299 los 21 lotes. Aquí P es igual a 0.0357 y en la de variables es 0.0357. Si se dan cuenta es muy similar. ¿Por qué? Porque es muy similar. Porque aquí nos faltan decimales. Tengo una diferencia de 9 datos más 9 datos, a diferencia de la de variables. Esto quiere decir que nos va a dar unos límites diferentes. Ahorita los vamos a ver ya graficados. Si se dan cuenta, aquí ya con el valor promediado de los 21 lotes tengo un límite superior de 0.679, cuando en los límites con límites variables es de 680, pero este no aplicaría en la de variables. Este va a depender de cada lote. Cada proporción tendrá sus límites. Los que están en 300 entrarán a un límite diferente al de 290, al de 280, al de 305 y al de 295. Y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, límites variables, los ingresamos en Minitab y seleccionamos para carta P por subgrupos. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, carta P. Vamos a conseguir, en variables van los defectos y en tamaño de los subgrupos va la muestra. Aquí tenemos una carta P o una gráfica P con límites variables. Como les comenté, todos los grupos que sean en 300 desde el 1 tienen un límite de control. Ese límite de control que obtienen ellos es de 0.0678, lo que quiere decir que del grupo 1 al lote 7 tenemos 7 datos de un paquete de 300, y en el 8 tenemos un paquete
un paquete con menor datos. Como podemos ir viendo, aquí tenemos otro. Esto genera en la gráfica P límites variables, porque cada paquete tiene su propia variable y lo podemos observar. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Esta es mi línea central. P es igual a 0.303573. Ahora vamos a hacer mi límite superior de 0.06787, límite inferior 0.00358. Ahora vamos a graficar para una por subgrupos, una carta P por subgrupos o por promedio. Si se dan cuenta, esta gráfica es muy diferente a la de variables, de límites variables. ¿Por qué? Porque en esta estamos utilizando un promedio para graficar. Esto quiere decir que del total de mis 21 lotes, yo saqué un promedio de 2.99, y con esa n se grafican los límites superior e inferior. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Obtenga una carta P con límites de control variable. Ya la tenemos. ¿Qué diferencia observa con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? Ok, en el ejercicio anterior fue una por subgrupos. Podemos observar que los límites inferiores tienen una diferencia de 0.0008. La superior tiene una diferencia de 0.0002. ¿Por qué? Porque aquí en esta tabla, en esta gráfica P de variables, de límites variables, tengo datos de hasta 305. En este caso sería el 15. Y al igual tengo datos muy chicos que vendría siendo de 280. En este caso pues sería el 8. Eso genera en los límites de control una variación. Y sin embargo, en la carta P de subgrupos por promedio, todo entra en una línea recta del promedio de 299. Y aquí podemos ver cómo se comportan los datos. El dato 1 tiene 15 defectos. El dato 1 tiene 15 defectos y su proporción es de 0.5, como lo vimos en el Excel. Esta es la proporción. Aquí están las muestras, 21 muestras, proporciones. La proporción es con la que graficamos nuestras cartas P. Tenemos la proporción de la muestra 1 de 0.05 y la de la muestra 2 es de 0.04. Y aquí tenemos las proporciones. Para eso necesitamos los límites. Necesitamos los límites para ir graficando nuestras proporciones y ver cuál de todos nuestros datos se sale de control, ya sea superior o inferior. Y como podemos ver, ninguno de los datos sale fuera de nuestros límites de control. Sin embargo, la gráfica P con control variables nos da un mayor beneficio porque nos detecta los defectos dependiendo el tamaño del lote. Si nuestro lote fuera un lote fijo de 300 piezas,
nos serviría la gráfica de control por promedio, porque todas las muestras tendrían el mismo tamaño de lote. Sin embargo, como no tenemos ese tamaño de lote, necesitamos hacer una gráfica de control P con límites variables. Y con eso termino el ejercicio 6. Comienzo el ejercicio 7. En el caso del ejercicio 5, suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio. Calcule los límites de control para una carta NP e interprételos. En este caso, el promedio del ejercicio 5 vamos a utilizarlo de 2.99. Ya tenemos, supongamos que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio. Calcule los límites para un control para una carta NP. ¿Qué quiere decir una carta NP? Una carta NP nos da es una carta de promedio de defectos. En este caso, lo que vamos a hacer es revisar esta carta que ya tenemos realizada, pero la vamos a sacar mediante la carta NP. En la carta NP necesitamos los defectos y una muestra de N lote que sea fijo, como en este ejemplo que tengo aquí realizado. Se determina P, el total de defectos, entre el total de muestras. Se consigue K, y nuestra línea central se consigue con N multiplicando P. Pero para los límites de control vamos a utilizar estas reglas. Vamos a copiar, voy a copiar esto. Ok. Si nuestra carta NP fuera por lote del mismo tamaño, yo necesito sacar P, total de defectos, entre el total de muestras. El total de defectos 224 entre el total de muestras de 6279. Y esta va a ser mi promedio. .0357. Q es igual a 1 menos P. .964. Mi línea central es igual a P por N. N es el total de muestras. Esta va a ser mi línea central. 0.749. Oh, ¿estaré bien? No. N es... Sí, N es... N es igual a 299, el tamaño de la muestra.
La línea central va a ser de 10.667. Voy a conseguir el valor que me pide para sacar los límites de control. En este caso es n, que es igual a 299, que multiplica p, más 3 la raíz de n, que multiplica p, que multiplica a q, como lo tenemos en el ejemplo. N, que multiplica p, que suma q, que suma k, dentro de la raíz de n, que multiplica p, que multiplica q. En este caso, pues vamos a determinar los valores. Si n es igual a 290, aquí la tenemos, pero lo pusimos aquí abajo, que multiplica p, que equivale a 0.0357. P es el promedio de mi proporción phi del total de los defectos, la proporción del total de los defectos que están divididos entre la muestra de 299, y eso multiplicado por q. Entonces ahora sí ya podemos conseguir mi límite de control superior. El límite de control superior es igual a n, que multiplica p, más k, que es un número constante de 3, por la raíz de n por p por q, que ya la tenemos definida en esta parte. Me da un límite de control superior de 20.288. El límite de control inferior es igual, pero en vez de sumar el 3 o la k, la vamos a restar. N, que multiplica p, menos k, que es igual a 3 por raíz de n por p por q. Mi límite inferior es de 1.045. Ahora vamos a meter estos datos para una carta NP. Los datos ya los tengo registrados, aquí los tengo. Gráfica, nos vamos a estadística, nos vamos a gráficas de control, gráficas de atributo, una gráfica NP. Vamos a seleccionar en las variables los defectos y el tamaño de sus grupos, el lote que es un lote con el mismo tamaño. Aquí tenemos la gráfica NP. ¿Qué es lo que nos hace una gráfica NP? Que nuestro tamaño de nuestros lotes son iguales. Tenemos mi línea central de 10.67, como lo vimos en el Excel. Lo podemos abrir para irlo comparando. Límite central de 10.67. Tenemos un límite inferior de 1.04, redondeando el 5 a 5, y un límite de control superior de 20.29, redondeando el 8. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica NP? Nos quiere decir que por cada lote podemos encontrar el tamaño de las piezas rechazadas dentro de los límites de aceptación por cada Q. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dato acercándose al límite superior, que es la muestra 17. Se contaron
19 muestras. 19 muestras o 19 defectos. Aquí están. ¿Qué nos quiere dar en qué nos ayuda una gráfica NP? Una gráfica NP nos ayuda para saber cuántos defectos estamos encontrando por cada lote. Nos ayuda también a saber si no hay defectos en el lote. Sin embargo, la carta P nos ayuda a saber la proporción de estos defectos. Por cada lote nos da una proporción del porcentaje que equivale dentro de la muestra. Cuando la carta NP nos dice cuántos defectos estamos encontrando por el lote, con un límite superior e inferior que depende de Q o de nuestro nivel de producto bueno. Entre menos producto bueno tengamos y más defectos aparezcan, los límites de control se salen de control prácticamente. Entonces nos vamos al ejercicio 7. Suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño. El promedio, calcule los límites de control para una carta NP e interprételos. Ya los interpretamos. Grafique la correspondiente carta NP y analícela, pues la acabamos de analizar. Vemos que tenemos datos que se están acercando a los límites superior y tenemos estos dos datos que están acercándose al límite inferior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se acercan al límite inferior, pues que los defectos redujeron. Tenemos 4 defectos aquí y aquí tenemos otros 4 defectos. En esta parte tenemos 5. Eso quiere decir que pues los defectos en el lote 12, 15 y 21 bajaron notoriamente, pero sin embargo en el lote 7 y en el lote 17 salieron mayor cantidad de defectos. Los defectos que están en la línea central, que es el 20 y el 8, son uno de 10 y el otro también es de 10. Este se aproxima más a los defectos encontrados que normalmente son aceptables, que son 10. Pero pues claro, entre más abajo tengamos, entre menos defectos encontrados tengamos en una pieza, pues puede ser un mensaje bueno de que no se están generando defectos, pero a la vez podría decirse que no se están detectando defectos. Y cuando tenemos mayor cantidad de defectos, pues nos están diciendo pues que hay un problema que hay que ir a atacar para resolver y que estos defectos se acerquen más a los aceptables para reducirlos. O también que se está haciendo un sobre rechazos sobre algún material o que se están detectando demasiados rechazos que no son rechazos. ¿El proceso es estable? Sí, el proceso es estable dentro de lo que cabe. Siempre y cuando lo más aceptable es que se acerquen, que no pasen de los límites. En este caso, pues aquí volvió a bajar. Si baja más, pues nos va a sacar de nuestro límite de control y ya no sería un proceso estable. ¿Observa alguna diferencia importante entre la carta P y la carta NP? Sí, como les acabo de decir, la diferencia de la carta P es que nos mide por proporciones el porcentaje de defectos por cada lote, y la carta NP pues nos detecta la cantidad de defectos por cada lote. ¿Cuál carta P o NP sería la más conveniente en este caso? Pues en este caso podría decirse que ambas son muy buenas para determinar, como les dije, para determinar cuántos defectos están saliendo de proporción por cada lote, y para determinar y para tener conocimiento de en qué momento se detectaron más lotes con defectos y cuándo se redujo. El ejercicio 10. En un proceso de producción se produce por lotes de tamaño 500
En la inspección final de los últimos 30 lotes se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Los datos están en orden horizontal. Calcule los límites de control para una carta P, grafique la carta P e interprétela. El proceso es estable. Con sus palabras diga qué significan los límites de control y la línea central. Disculpen. Un proceso de producción que produce lotes de tamaño de 500. En la inspección final de los últimos 30 lotes que tenemos aquí, se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Vamos a graficarlo. Los voy a capturar manualmente. Manualmente voy a capturar todos estos datos. 11, 12, 15, 17, 11, 10, 13, 25, 17, 13, 11, 12, 17, 8, 12, 11, 20, 15, 12, 17, 18, 14, 10, 8, 10, 6, 7, 5, 9, 6. Ok, vamos a confirmarlos. 11, 12, 15, 17, 11, 10, 13, 25, 17, 13, 11, 12, 17, 8, 12, 11, 20, 15, 12, 17, 18, 14, 10, 8, 10, 6, 7, 5, 9 y 6. Perfecto. Calcule los límites de control variable. Tenemos defectos, DI, y tenemos tamaño de muestra de 500. Vamos a conseguir los límites en Minitab. Vamos a generar una carta P, como nos está pidiendo el ejercicio. Calcule los límites de control para una carta P. Estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, carta P, variables, tamaño de variables son los defectos encontrados, tamaño de subgrupos, el tamaño de la muestra, que son de 500. Graficamos una carta P y tenemos estos resultados. Parece ser que tenemos, ok, tenemos la gráfica P. Dice prueba 1 para una gráfica P. Tenemos un punto fuera más allá de 3 de la desviación estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 8. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 8, en este, tenemos un total de defectos encontrados de 25. Aquí tenemos uno de 20, que es el 17. El 17 lo tenemos aquí. Muestra 17, proporción 0.04. De proporción 5. Dice que de línea central tenemos 0.0248, del límite inferior 0.00394, del límite superior tenemos 0.04566.
tenemos un dato que que se está saliendo fuera del límite superior. Este dato tiene un total de 25 defectos encontrados. Aquí hubo un problema. Vamos a ver qué nos está pidiendo. Calcule los límites de control para una carta P. Grafique la carta P, interprétela. El proceso es estable. El proceso no es estable. En este caso, la gráfica P para una carta P de subgrupos o de promedio, tenemos un dato fuera que nos puede decir que dentro de este lote inspeccionado se detectó una mayor cantidad de defectos. Entonces, si de 20 defectos encontrados en una muestra de 500 es de 0.04, cabe dentro de mi límite superior. Una de 25 de 500 datos me sube a una proporción de 0.05. Esto quiere decir que de los 500 datos el 0.05% es material defectuoso y me saca de mi límite control superior. Entonces no es aceptable. No, hay que mejorar hay que ver qué fue lo que falló en este lote y determinar la cantidad de defectos para que no nos saque de la gráfica de los límites superiores. También podemos ver en la gráfica que los primeros dos lotes están cerca de la central, pero va subiendo. Los siguientes otros dos, o sea, los 4 lotes, de repente baja, sube y se dispara. El total de defectos encontrados fueron bastantes. En el lote 9 se vuelve a estabilizar, nos regresa a la línea central, nos mantenemos en la línea central, se vuelve a subir un poco con 13 defectos y de repente tenemos menores defectos. Entonces aquí lo que yo podría decir es que en este lote podría ser que la persona que está encargada de producir en este lote exactamente pues tuvo algún inconveniente que pudo haber causado que en su lote número 8 se le fueran bastantes defectos. Y como podemos ver acá en esta parte de la gráfica, los defectos empiezan a bajar. Es una buena señal de que los defectos se están controlando. Tenemos menores defectos, una proporción menor de defectos. Entonces esto quiere decir que vamos a tener una mayor cantidad de piezas aceptables en esos lotes. Con sus palabras diga qué significa los límites de control y la línea central. Ok, el proceso no es estable, nomás para recalcar. Ok, entonces no es estable. Con sus palabras diga qué significan los límites de control y la línea central. Los límites de control son los límites que se basan en la desviación estándar que está sugerida por la constante K, que equivale a 3. Esta es una constante pues que siempre va a ser 3 para la desviación estándar. Los límites de control pues se determinan mediante una carta con límites variables dependiendo el tamaño de la muestra, o puede ser una por subgrupos que depende del promedio. En este caso pues es muy común en las muestras que son con muestras de igual tamaño. Los límites de control pues nos ayudan a determinar nuestros límites inferiores y superiores
en cuestión de el total de defectos que estamos teniendo en un lote. La línea central nos ayuda. La línea central significa que es el promedio de las proporciones de los defectos que son aceptables. Siguen siendo defectos, pero nos mantienen en una gráfica de confianza donde si se mantiene dentro de esa línea central, pues aseguramos que el producto no tiene una variación grande entre defectos que se envían y los defectos que no se están detectando. Dice el punto E: a partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. ¿Hay algún tipo de evidencia de que el plan haya dado resultado? A partir del lote 20, este es el lote 21, 20, ok. Del lote 20 la proporción subió a .036. Esto, y a partir del lote 21 empezó a bajar. La muestra número 23 bajó más, y sin embargo aquí hay una pequeña variación donde vuelve a subir, pero se sigue controlando y los defectos disminuyen. La proporción de defectos siguen disminuyendo. Aquí se vuelve a elevar algo, pero por debajo de la línea central, y vuelve a bajar. Se puede observar que sí hubo una mejora, porque ahora, a partir de este momento de la muestra 23, nosotros podemos realizar otra carta P y nos va a generar una línea central aún más bajo, con los límites de control más chicos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los límites de control van a estar más controlados y que las proporciones de defectos van a ser menores, que menos defectos se van a encontrar en los lotes enviados, o que la probabilidad de que salga un defecto sea mucho menor que a partir de lote 1 a lote 20. Continuamos en el ejercicio 15. En un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de la proporción de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla 8.7. Obtenga una carta P usando el tamaño de subgrupo por lote o promedio. Vamos a ver. Nos vamos al ejercicio 15. Un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de la proporción de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla 8.7. Esto quiere decir que vamos a tener 25 lotes que se revisaron al 100%. Necesito conseguir una carta P usando el tamaño de subgrupo de promedio de estos 25 lotes. Esto quiere decir que el tamaño de mis lotes no es similar, va a ser variable, pero voy a construir una carta P por el promedio. Aquí tenemos la tabla 8.7 y tenemos el tamaño del lote. Tamaño del lote. Lo vamos a agregar a un Excel. Tamaño del lote o tamaño de N. Lote por N. Y tenemos
los defectuosos o los defectos encontrados en estos lotes. Vamos a moverlos un poquito.